también colaborador habitual de prensa y director de las revistas literarias Fin de Siglo, El Libro Andaluz y Renacimiento. En el año 2007 obtuvo el premio Nadal con su novela Mercado de Espejismos. También se le ha otorgado el Premio Nacional de Literatura y de la Crítica, entre otros. Entre sus obras podemos mencionar La mala compañía, El equipaje abierto, La misma luna, en este caso se trata de poesía, el ensayo Papel de envoltorio o la novela El pensamiento de los monstruos, entre otros. Como saben, dentro de este programa el escritor invitado elige una obra de la colección museográfica ofreciendo su visión personal sobre la misma. En esta ocasión, Felipe Benítez Reyes ha elegido Plaza de Niza del artista Ismael González de la Serna. Comentarles que dentro del programa Letras para el Arte, quisiera recordarles, Vicente Verdú estará con nosotros el 21 de mayo, Fernando Delgado el 21 de octubre y Manuel Rivas el 11 de noviembre. Sin más, agradecerles su presencia, espero que disfruten con esta presentación. Les dejo con Felipe Benítez Reyes y Mila Esker Etortxagatik. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo que pedir disculpas por algo de lo que yo no tengo culpa ninguna, que es que estoy con un proceso alérgico que me tiene un poco abatido. Pero, en fin, espero no tener que interrumpir la charla por algún estornudo inoportuno, en el caso de que todos los estornudos no sean inoportunos. Bien, bueno, yo creo que lo lógico es empezar por lo básico, con unos datos escuetos sobre el pintor que hoy va a ocuparnos a lo largo de esta charla. Ese pintor, se llamaba Ismael Torcuato González de la Serna, que nació en Guadix, que es un pueblo de la provincia de Granada, cercano a Granada. Un pueblo muy extraño, además, porque dispone de unas cuevas prehistóricas que se siguen habitando. Hay gente que vive todavía en cuevas allí desde no se sabe cuándo. Bueno, pues ese hombre nació en este pueblo tan raro, que tiene también, además, una catedral muy rara, en 1898, aunque su familia se trasladó a la capital, a Granada, cuando el pintor tenía un año, de modo que fundamentalmente es un pintor de Granada capital. Se le suele conocer más abreviadamente como Ismael de la Serna. Yo creo que esta oscilación nominal le añade un punto de indefinición a su figura, una figura que hoy por hoy pervive muy discretamente, muy a la sombra, no solo de las figuras mayores de su tiempo, sino eclipsada incluso por las figuras menores de su tiempo. Ismael de la Serna inició sus estudios de arte en Granada y los concluyó en Madrid, en cuyo Ateneo presentó en 1917 una muestra de pinturas de inspiración simbolista en una exposición conjunta con su paisano, el escultor Juan Cristóbal. Fue amigo, Ismael de la Serna, fue amigo desde la infancia de Federico García Lorca, y precisamente de Ismael de la Serna es el dibujo de aire muy modernista que ilustra la cubierta del primer libro del poeta granadino de García Lorca, el libro que tituló Impresiones y Paisajes, que se publicó en 1918 en edición de autor, como ustedes saben. Fue un libro que a García Lorca le sufragó su padre, un libro primerizo, del que luego él, al muy poco tiempo, se arrepintió, hasta el punto de que dejó de distribuir este libro, y hasta el punto de que cuando restauraron la casa suya de la huerta de San Vicente en Granada, quedaban todavía allí un resto importante de ejemplares de este libro, que hoy es uno de los libros del siglo XX más cotizados en el mercado y más raros. Pero, en fin,
Ya digo, Ismael de la Serna fue el ilustrador de la cubierta de ese libro primero de García Lorca, una cubierta muy bonita que tiene mucho aire, como digo, modernista, tiene mucho que ver con la estética de los ilustradores modernistas de esa época y de años y de décadas anteriores, ¿no? Bueno, también fue amigo de Manuel de Falla, de Andrés Segovia y de Manuel Ángeles Ortiz. En 1921, Ismael de la Serna se trasladó a París y allí entra en contacto con Juan Gris, con Julio González, con Pablo Gargallo, con Picasso. Y Picasso, bueno, ejerció desde luego una influencia muy decisiva en su obra, como a fin de cuentas en la de tantísimos otros pintores que vivieron un poco de las rentas y un poco también de los restos de las grandes empresas estéticas que puso en marcha imparablemente el artista malagueño. Porque Picasso no solo tuvo la genialidad propia del creador único, sino que también supo adueñarse de cualquier indicio estético que hubiera en el ambiente. Bueno, pues ahí, a través de París, se inicia la carrera de Ismael de la Serna. Él expone en París en los años 1927, 1930, 1936. Expone también en Berlín en 1927, en Bruselas en 1928, en Copenhague en 1932 y luego, a partir de los años 40 y 50, sobre todo en México. Hizo ilustraciones para la revista Cahiers d'Art y también colaboró con escritores como Ernesto Jiménez Caballero, en cuya obra Hércules jugando a los dados del año 1928, de la Serna publica su obra titulada Varieté. Juan Manuel Bonet, en su Diccionario de las Vanguardias en España, escribe lo siguiente. Por aquellos años, se refiere a principios de la década de los 30 del siglo XX, su pintura, como la del resto de los españoles de París, conciliaba cubismo y atmósfera, apareciendo también ciertos elementos de tipo neoclásico de estirpe obviamente picasiana. Y señala Bonet, son especialmente afortunados algunos de los cuadros que pintó durante su estancia en el mediodía francés y más en concreto en Niza. Este cuadro que tenemos aquí es precisamente un cuadro de los que pintó en Niza, el título es Plaza de Niza, y se correspondería con esa época que Juan Manuel Bonet señala como la más afortunada de este pintor. En los años 30, Ismael de la Serna tiene influencia del surrealismo y la posguerra, él la vive un poco de manera asordinada, haciendo una pintura que va volviendo sobre sus propios motivos pictóricos y convirtiéndose él en una figura un poco desplazada, digamos, de todo el panorama pictórico de la época. También en el capítulo de las anécdotas me permito recordarles que Ismael de la Serna fue primo de Ramón Gómez de la Serna, es decir, el Ramón por excelencia de la literatura española. Y como dato más curioso y tal vez más desconocido, Ismael de la Serna fue testigo de boda de César Vallejo cuando se casó con la controvertida Georgette Philippa. La bibliografía literaria que existe sobre Ismael de la Serna es escasa, o al menos yo no he dado con ella. O sea, me refiero a bibliografía, a referencias de literatos sobre la obra de Ismael de la Serna, y es cosa rara porque era una época, estamos hablando digamos, del entorno estético de la llamada generación del 27, en que había una interacción entre todas las artes, es decir, los escritores escribían sobre los pintores ilustraban las revistas literarias de la época, había una interacción también entre poesía y música, música y pintura. Pero bueno,
César González Ruano, en su libro de memorias titulado Mi medio siglo se confiesa a medias, escribe a propósito de ese pintor, de Ismael de la Serna, el siguiente texto, que voy a leerles completo porque en él da varias claves esenciales, como quien no quiera la cosa, para la comprensión humana y artística de Ismael de la Serna. Dice González Ruano: lo reencontré un día por la calle en París. Hacía tal vez 20 años que no lo había visto, teniendo yo en Madrid unos 20 y él unos 30. Entonces vivía en la calle de Arrieta, ahora, después de muchos altos y bajos, en una calleja que sale a la avenida del Maine. La vida artística de Ismael de la Serna había empezado, como su vida física, con el preciosismo decadente. Vino de Granada a Madrid y hacía dibujos y pequeños cuadros del tipo que los de Bujados, Marcelo Presno y José Zamora y aun el mismo Néstor de la Torre, que luego derivó hacia un decorativismo grandioso, mientras los otros estaban casi en la miniatura. Con la influencia seguramente no sentida del cubismo, de la Serna tuvo una época brillante en París, a fines de la otra guerra, lanzado por un marchante poderoso. Sus exposiciones alcanzaron rápidos éxitos. Empezó una vida snob de Costa Azul, Gran Mundo, etc. Después de todo aquello, se derrumbó por cuestiones personales y amorosas y porque él era un pintor montado al aire que hacía cosas sin sentirlas. Ahora, cuando yo le volví a ver, a tratar, vivía un poco del recuerdo. Siempre bien vestido, alejado de la bohemia de los cafés, un tanto misterioso. Había en él, sin duda, un pintor, pero le sacaron de quicio y tal vez sea peor el éxito desproporcionado que el fracaso y la mala suerte, factores que si mortifican al ser humano, afinan y endurecen al artista hasta convertirlo en una lanza que puede contra la muralla de la adversidad. El estudio de Ismael de la Serna, donde su mujer, francesa y muy distinguida, recibía bien, era un estudio pobre, enriquecido con detalles, algún tapiz bueno, terracotas chinas más que dudosas, made in Serna, muebles que hacía él mismo imitando mármoles, piedras duras, todo un lujo que él sentía y que sabía hacer con sus manos de uñas cuidadas, largas como las de aquellos dibujos preciosistas del Madrid remoto. Ismael de la Serna era una curiosa supervivencia de muchas cosas. Bien, ese es el texto de Ruano, del que se pueden derivar muchas cosas, desde luego. En principio, González Ruano le supone una influencia no sentida del cubismo, lo que abocaría a de la Serna a la condición de artista vulnerable a las modas, aunque hay que tener en cuenta que el cubismo fue una moda a la que no se sustrajo casi ningún pintor que estuviera a tiro. Como también habría que considerar que precisamente el cubismo, por lo menos como yo lo veo, es una tendencia que no exige un especial sentimiento, ya que implicaba un modo de concebir el cuadro, no un modo de sentir la pintura. Creo yo que todo el cubismo, a fin de cuentas, es frío. Es decir, y de la Serna no fue, desde luego, una excepción, aparte de que sus cuadros cubistas no presenten esa precisión armoniosa de los buenos cubistas, sino que es más bien un cubismo de gesto tímido y de realización un poco dubitativa y un poco torpe. Aparte de eso, González Ruano afila su sentencia y deja claro que el granadino era un pintor que hacía las cosas sin sentirlas, es decir, con lo que lo relega a la condición de artesano voluntarioso, a la condición, en fin, de artista habilidoso y mimético. González Ruano reconoce, eso sí, que en Ismael de la Serna había un pintor, pero que el éxito prematuro acabó con ese pintor que estaba latente en él
sumiéndolo en una especie de complacencia paralizante. Yo no sé, la verdad, si la cosa está bien vista psicológicamente, porque el éxito prematuro puede ser, en efecto, desconcertante y contraproducente, pero a la misma medida en que puede serlo, y con más razón, el fracaso prematuro. Yo, digamos, no sé, que la de Ismael de la Serna fue, al fin y al cabo, una carrera como tantas otras. Es decir, alguien que tiene unos inicios deslumbrantes y muy prometedores, y luego una prolongada decadencia, o al menos un sostenido afantasmamiento. Sea como sea, la última etapa de su pintura no pasa de ser más inerte y academicista que quizás sus etapas iniciales. En esa etapa última, sus cuadros, por desgracia, recuerdan la estética incluso de las postales navideñas, incluso en la concepción y en la realización. César González Ruano, cuando nos está hablando de los factores decorativos del estudio de Ismael de la Serna, se refiere a unas terracotas chinas más que dudosas, made in Serna. Yo creo que con eso González Ruano está aludiendo a un rumor que corrió por entonces y que sigue corriendo, de que Ismael de la Serna, durante la Segunda Guerra Mundial, recurrió a las falsificaciones para subsistir, valiéndose de esa habilidad artesanal que él tenía. He dejado para el final la alusión que hace González Ruano al derrumbe de la carrera artística de Ismael de la Serna por razones personales y amorosas. Bueno, yo creo que aunque nos movamos en el territorio refaladizo de la conjetura, me van a permitir, por favor, que me haga eco de una conjetura que más de uno se ha permitido poner en circulación. Bien, como ustedes saben, el griego Christian Servos fue un coleccionista y editor de arte en Francia. Tuvo más consideración como editor de libros que como crítico. Fundó una galería en París y fundó también la revista Cahiers d'Art, que tuvo una vida tan larga como su prestigio. Es una revista que duró desde 1926 a 1960. Y a él debemos, entre otras muchas cosas, un catálogo razonado de la obra de Picasso. Este Servos escribió muy elogiosamente sobre Ismael Gómez de la Serna en su revista, en Cahiers d'Art, en 1928, cuando las cosas parecían venirles rodadas al pintor granadino. Cahiers d'Art era, como digo, una revista de gran prestigio entre las vanguardias, y sus páginas se ocuparon de artistas españoles como Picasso, como Juan Gris, como Miró, como Julio González, y todo el grupo llamado de los españoles de París, gente como Bores, como Pancho Cosío, como Hernando Viñes y el propio Ismael de la Serna. Aparte de eso, en las páginas de esa revista aparecieron textos firmados por gente como Buñuel, como Dalí, como Foix, como Ramón Gómez de la Serna, como Juan Gris, como Joaquín Nin, padre, como Moreno Villa, Picasso, Adolfo Salazar, entre otros muchos. Pues bien, este griego, este Servos, afincado en París, era una persona admirada, era una persona querida, era una persona idolatrada incluso y temida también, una persona temida por la sociedad artística parisina de los años 20, como tal persona poderosa que era, como tal persona que podía decidir futuros que estuvieran en el aire. Pues bien, ese hombre, aparte de sus colecciones de arte, tenía algo más que para él sería más importante que toda su colección de arte, que era una muchacha de la que estaba enamorado, que se llamaba Susana. Y yo les confieso que no he logrado enterarme, y eso que he indagado en
muchos sitios y he consultado a muchas personas si esa Susana estaba casada con Cervos o era su compañera, pero no sé si estaban en régimen de matrimonio. Bueno, el caso es que un amigo de Ismael de la Serna nos cuenta esta escena, nos relata esta escena. Dice: un día fui a ver a Ismael a su estudio. Me pasó a una primera habitación y me dijo que esperara un momento. De pronto, un ligero revuelo cruzó el pasillo. Una mujer redonda y rosada en camisa. La reconocí y cuando volvió Ismael le dije aterrado: ¿pero qué haces? ¿Es que quieres que nos hundamos los españoles protegidos y contratados por Cervos? La muchacha, como es natural, era Susana, y los avisos de este amigo nos sirvieron de mucho y Ismael de la Serna huyó de París con esta muchacha, con Susana, con la que acabó casándose y que fue la compañera suya durante el resto de su vida. Perdónenme un momento. Cosa más ridícula que una alergia, sobre todo cuando uno no sabe lo que es y empieza a sospechar que es alergia a sí mismo. Pero bueno. Bueno, pues a partir de esa fuga amorosa, hay quien supone que se inicia la decadencia de la buena estrella artística de Ismael de la Serna, dando por hecho que Cervos dio una consigna de silencio en torno al pintor granadino. Eso puede ser, o puede que no, quién sabe, es decir, entra dentro de lo probable, pero el caso es que a partir de esa salida de Ismael de la Serna de París, su estrella artística realmente empieza a palidecer. Su nombre desaparece para los restos de Cahiers d'Art y su vida artística se desarrolla a partir de entonces al margen de los circuitos con que hasta entonces había contado, es decir, que eran circuitos más o menos poderosos, circuitos que podían poner en órbita, digamos, a un pintor. Bueno, esa es una historia, desde luego, una historia romántica en toda regla, parece casi una novela de Paul Gauguin. Pero yo creo que podemos preguntarnos con absoluta legitimidad si Ismael de la Serna realmente fracasó como artista, y bueno, me refiero a un fracaso a una modalidad de fracaso social, ¿no?, a causa de este episodio. Yo me temo que la respuesta es quizá negativa, es decir, yo creo que Ismael de la Serna acabó eclipsándose como pintor después de unos inicios muy prometedores, porque su obra dio de sí lo que dio de sí, que no fue realmente mucho. Yo creo que ninguna anécdota vital hubiera podido hacer invisible una obra realmente poderosa, pero la suya no lo era, ya que su obra se quedó en anécdota de época, y él, por desgracia para él y supongo que por desgracia también para nosotros, acabó siendo uno más del pelotón. Porque yo creo que la melancólica verdad no es otra que esa. Es decir, Ismael de la Serna fue un pintor mimético, fue un pintor laboriosamente impersonal, que fue apuntándose a las distintas tendencias que otros ponían en circulación. Me temo, además, que sin dejar una impronta significativa en su labor epigonal, cosa que sí adivinamos en otros pintores epigonales, ¿no? Esa cosa, ese matiz, ese pequeño matiz que los hace únicos, aunque sean menores. A Ismael Gómez de la Serna, o Ismael de la Serna más abreviadamente, en sus distintas etapas se le pueden adivinar claramente los maestros y los referentes, la estética que hay detrás de sus creaciones, que son más bien, al fin y al cabo, recreaciones de tendencias diversas. Él tuvo, como dije antes, habilidades de artesano, pero le faltó quizás la visión del artista verdadero, es decir, la visión de aquel que acierta a crear
mediante la aplicación de modulaciones propias al legado de la tradición o a las efervescencias, digámoslo así, del presente. De todas formas, a mí me gusta pensar que la historia de las artes no solo la escriben los genios, los grandes nombres, sino que también hay una corriente modesta, aunque decisiva, que va conformando un entramado estético mucho más complejo que el que delimitan y definen los grandes nombres. Como decía antes, Ismael Gómez de la Serna es indudablemente, yo creo que eso no se puede discutir, un pintor menor, aunque un pintor menor, ya digo, que tiene la desgracia de no gozar del privilegio de la rareza, esa rareza que viene a ser la distinción del afanoso, ya que casi todo en la obra de Ismael de la Serna resulta previsible. O sea, hay pintores, hay escritores menores, pero que tienen una cosa que es únicamente de ellos, una peculiaridad que los vuelve único dentro de su modestia histórica, de su modestia creativa, pero yo eso no lo adivino en Ismael de la Serna. Porque aparte de eso, en buena parte de su obra no solo se muestra como un pintor menor, sino a veces se muestra incluso como un pintor sencillamente mediocre. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto podemos ser generosos. Es decir, yo creo que como decía antes, que el clima artístico de una época lo marcan los más grandes, pero los pequeños también forman parte de la trama, con su aportación, si se quiere, minúscula, con su pequeña dosis de singularidad humilde e insignificante, pero también, de alguna manera, imprescindible. Es decir, yo creo que realmente los grandes nombres de una generación acaban creando una época, pero también acaban destruyendo una buena parte del tejido de la época en que viven, ¿no? Yo creo que hay que entender esa historia la historia del arte no a través de unos puntales decisivos, sino entender cualquier época histórica, en lo artístico, como una especie de caleidoscopio en el que hay muchas piezas que se están moviendo y que todas ellas son las que nos dan el dibujo real de una época. Bueno, dicho todo esto, ustedes se preguntarán, y yo también me pregunto, que por qué demonios he elegido entonces este cuadro. Bueno, yo creo que la respuesta es simple, yo creo que incluso demasiado simple, sencillamente porque me parece un cuadro bonito. Y me van a disculpar esa reducción a un parámetro crítico tan ramplón como el de bonito, pero me temo que se trata en este caso del parámetro adecuado, es decir, un cuadro simplemente bonito. Si me permiten el descenso a la anécdota autobiográfica, les diré que a principios de los años 80 del siglo pasado, a mí me gusta mucho decir del siglo pasado, porque me hace sentirme muy antiguo, como un superviviente de algo. Bueno, yo vivía, a principios de los 80 vivía en Sevilla, y mis amigos de entonces eran casi todos pintores, sobre todo los pintores que estuvieron agrupados en torno a una galería que entonces fue muy significativa y muy significada, que se llamaba la Máquina Española. Pues, pintores como Curro González, como Ricardo Cadena, Guillermo Paneque, Gonzalo Puig. Bueno, esos eran mis amigos de entonces con los que salía. Y nuestras conversaciones entonces giraban, como es natural, en torno a la pintura. Y yo estaba muy feliz porque a mí nunca, o casi nunca, me ha gustado hablar de literatura y prefiero hablar de otras cosas, con lo cual esas divagaciones sobre la pintura me venían muy bien. Y bueno, y teníamos todos mucha tendencia a lo conceptual, en parte porque lo daba la época y en gran parte porque todos éramos muy jóvenes y teníamos la capacidad de pasarnos una noche entera mareando conceptos más o menos etéreos. Además nos gustaba mucho eso, de estar mareando conceptos
que no iban a ninguna parte ni venían tampoco, por lo general, de ninguna parte. Y, bueno, por aquel entonces casi todos solíamos someter el proceso creativo a una tarea muy firme y muy decidida y también muy embrollada, por qué no decirlo, de teorización. Tanto era así que la teoría solía ir por delante y por encima de la creación misma. Parecían importarnos a nosotros más las ideas que había tras del cuadro que el cuadro en sí. Y bueno, ya saben ustedes que a veces las ideas sirven no ya como pretexto, sino incluso como disculpa. Y en ese sentido aquella era una época, en buena medida, de grandes disculpas estéticas. Hoy por hoy, creo que desde hace años, yo tengo ya desmontado por completo todo aquel aparato ideológico en torno a la pintura y les confieso que me interesa menos pensar la pintura que sentirla, quizás en beneficio de un proceso encaminado a una especie de inocencia expectante, es decir, a ver qué pasa sin contar con ningún tipo de prejuicio estético, ¿no? Yo creo que en gran parte ese puede ser un proceso involutivo, valga la paradoja, pero que a mí al menos me resulta más honrado que el de suplir con fantasías teóricas sobre un cuadro las carencias artísticas de un cuadro. Yo, la verdad, si le soy sincero, ya casi el único método crítico que manejo hoy por hoy con la pintura es preguntarme si colgaría o no un cuadro en concreto en mi casa. En mi casa, que es la de ustedes, si no van todos a la vez, porque no cabrán. Pero allí tienen ustedes su casa. Pues bien, ese es mi patrón crítico, supongo que un patrón crítico muy cateto. Pero, bueno, yo en ese aspecto les pido tolerancia, porque a fin de cuentas, en eso como en todo, o como en casi todo, se trata de entenderse con uno mismo a partir de las propuestas de entendimiento a las que nos someten los demás, porque el arte es en buena parte eso, es decir, una simple propuesta de entendimiento. El problema es que los cuadros que me gustaría colgar en casa, casi ninguno los puedo comprar. Pero bueno, eso es otra historia. Aparte de eso, yo creo que hay que tener en cuenta que en nuestros días, y desde hace décadas, asistimos a una democratización del artista. Es decir, no exactamente una democratización del arte, que eso sería otra cuestión, sino precisamente eso, es decir, una democratización del artista. O dicho de otra manera, es decir, que puede ser artista quien quiera, siempre y cuando disponga de una teoría básica del arte. Una idea o una teoría que incluso puede parecerse muy poco a una idea o a una teoría y quedarse en una mera ocurrencia. El problema está, claro, en que nosotros aceptemos esa democratización o no. Es decir, esa idea de que el arte pasa de ser algo realizado por grandes artistas o algo realizado por gente que quiere ser artista en un proceso, digamos, ascético de creación. Pues bien, ese cuadro de Ismael de la Serna, titulado, como saben ya, Plaza de Niza, yo creo que lo colgaría en casa. A lo mejor no en un sitio muy destacado, pero sí creo que lo colgaría. Es un cuadro muy modesto, como pueden ver en su concepción y en su ejecución. Pero yo es que tengo un problema. Es decir, es que y todos tenemos nuestras taras y nuestras manías. Y yo les confieso que es que a mí me gustan mucho los cuadros con fuentes y que me gustan mucho los cuadros con palmeras. Y claro, y ese cuadro, como tienen las dos cosas, pues creo que ya está dicho todo. Es decir, cuando tuve que seleccionar un cuadro, busqué alguno de una fuente, busqué alguno de una palmera y me encontré ese que tenía las dos cosas. Digo, pues este va a ser sin duda el cuadro. Además, bueno, a mí de niño me gustaba pintar. Bueno, natural, que casi todos cuando somos pequeños nos gusta pintar, pero yo era un aprendiz de pintor con voluntad de ser pintor, no únicamente de distraerme pintando. Y bueno, todo iba más o menos bien hasta que mi hermano pequeño decidió coger un día los pinceles y se puso a pintar mucho mejor que yo.
Y entonces comprendí que, bueno, que iniciar una carrera artística siendo el segundo mejor pintor de la casa no era un arranque demasiado prometedor. Y entonces aparqué aquella vocación incipiente, aunque ya les digo que decidida, y me dediqué a las letras, que es lo que sigo. Mi hermano, afortunadamente, él siguió pintando, y es un pintor, a mi modo de ver, excelente, y esa suerte que tuve yo que me ahorró el hecho de tener una carrera melancólica y además de pintor segundón en la casa, siendo incluso el primogénito. Pero bueno, aparte de eso, me gusta dibujar y sigo dibujando de vez en cuando, y lo único o casi lo único que sé dibujar son fuentes y palmeras, de modo que este cuadro de Ismael de la Serna me viene como anillo al dedo. Bueno, la fuente además, bueno, la palmera es otra historia, la palmera es un elemento puramente decorativo que tiene más resonancias orientales que otra cosa, pero las fuentes adquieren o una dimensión peculiar en muchos poemas simbolistas, en muchos poemas de estirpe simbolista, porque la fuente adquiere una dimensión precisamente simbólica que la convierte en algo más de lo que es. Es decir, se asocia el manar del agua de la fuente con el fluir del tiempo, y esa suele ser la recurrencia más habitual, ¿no? Hay un poema que no es gran cosa, pero de Manuel Machado, sobre la fuente, que a mí me parece muy paradigmático con respecto a eso que digo. Voy a leerles ese poema. Dice: no se callaba la fuente, no se callaba. Reía, saltaba, charlaba, y nadie sabía lo que decía. Clara, alegre, polifónica, columnilla salomónica perforaba el silencio del poniente, y Gárrula se empinaba para ver el sol muriente. No se callaba la fuente, no se callaba. Como vena de la noche, su barrena, plata fría, encogía y estiraba, subía, bajaba, charlaba, y nadie sabía lo que decía. Cuando la aurora volvía. Ese es el poema. Digamos, ya digo que es uno de tantos, podría haber citado muchos otros, un poema muy berleniano, además en la composición. Me van a perdonar, pero es que tengo él. Esa asociación de la fuente con algo más, es decir, la fuente pasa de ser una cosa de utilidad ornamental a convertirse en la poesía y en buena parte de la pintura también, en algo que sugiere mucho más de lo que es. Yo mismo he escrito varios poemas basándome en esta especie de sobredimensión simbólica que propician las fuentes. Y bueno, me gustaría terminar esta charla leyéndoles un par de poemas sobre ese particular, para que no todo se quede en el territorio de las divagaciones sin fundamento y un poco caprichosas. Bueno, yo creo que como resumen, y antes de leer esto y antes de yo ponerme a estornudar imparablemente, como resumen les diría que insistir en lo que ya dije antes, ¿no? En esa idea de que, bueno, que los pintores menores, los artistas menores en cualquier disciplina tienen su lugar en la historia. Yo soy, ya digo, muy partidario de la comprensión global de la época, no solo a través de sus grandes figuras, de sus figuras mayores, sino también de las figuras que son anecdóticas, figuras que parece que no tienen una importancia o una trascendencia o una capacidad de permanencia en el tiempo, pero sí las cuales no se acaba de entender la realidad artística de una época. Yo soy muy partidario de la indagación en lo que no es obvio, en todo aquello que no figura como puntal y como decisivo de una época, porque esa inspección, digamos, en lo subterráneo de cualquier época nos lleva, creo yo, ya digo, a un entendimiento mucho más profundo de la época y sobre todo a establecer, por supuesto, una jerarquía, el hecho de apreciar lo menor o lo secreto
lo aparentemente intrascendente no nos puede hacer confundirnos y mover las jerarquías hacia arriba, hacia abajo. Las jerarquías generalmente suelen estar bien establecidas, pero sí nos ayuda, ya digo, a entender ese concepto que a mí me parece fundamental de época. Una época está hecha de muchísimas cosas y Ismael de la Serna, Ismael González de la Serna, fue una pieza curiosa de todo ese entramado importantísimo que se crea además en una época importantísima y decisiva para el asentamiento y el establecimiento de la modernidad, no solo en España, sino en toda Europa. Y creo que no ha estado de más recordar su figura hoy, y si ha estado de más, les ruego que me disculpen. Como les decía, termino con la lectura de un par de poemas que hacen referencia a la fuente y, en fin, y yo, a pesar de algunas de las cosas que he dicho, yo creo que la apreciación correcta de un artista no pasa por la adulación, sino por el entendimiento. Los leo como homenaje a Ismael de la Serna y a este cuadro suyo, que nos ha reunido hoy aquí. Bien, este primer poema que leo tiene como título En atención a las circunstancias. Cuando algo se olvida, calla el agua. Cuando se calla el agua, la fuente es solo piedra. La piedra de la fuente sueña con los océanos, con una infinitud de transparencia. A través de un océano, los buques de metales pensativos abren brechas de espuma que parecen las crines de caballos quiméricos, caballos sumergidos que galopan con los ojos cerrados, y los ojos cerrados que juegan a la muerte que no juega, y yo, que ya no tengo más que tiempo, venido desde atrás del tiempo mismo, viendo callarse el agua, sintiéndome la piedra de una fuente que imagina los mares, notando ese suicidio de obediencia de los buques que van de orilla a orilla, con los ojos cerrados, oyéndome mi muerte, como se oye latir un corazón si calla el agua. Bueno, y ahora por último, ya con esto me despido, les agradezco mucho su atención. Voy a leer un poema de escritura muy reciente, hasta el punto de que no está perfilado, es decir, un poema que no está terminado todavía del todo, pero bueno, que me apetecía leer hoy, que tiene como título Fuentes. De utensilios a símbolos. El agua que ellas surten es el tiempo. Su piedra se corrompe, la pule la rutina, la corroen los líquenes, le da lustre el fluir. La fuente seca en sombra y hojarasca es la contradicción, en cambio, del lenguaje que canta cuanto huye, lo que calla para explicar lo inexpresable, la lección del vacío. Brota el agua y son horas, corre el agua y son años. Oyes manar la fuente y oyes la eternidad, un murmullo de huida y permanencia, el espejismo cristalino de un agua que corre tras de sí sin alcanzarse. Eso dicen las fuentes y eso callan. Y por mi parte eso es todo. Lo dicho, muchísimas gracias.